curso Abordaje Diagnóstico y Terapéutico del Paciente con COVID-19. Te dejo paso a Ramón Montenegro, el director del curso, así presenta al disertante. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. También gracias a todos por su tiempo, por la conexión. Gracias, Nacho. Hoy va a dar el doctor Ignacio Ledesma, ventilación en COVID. El doctor Ledesma es coordinador del Hospital Privado de Córdoba, de la terapia intensiva, desde hace varios años. Es además un amigo, muy buena persona, que está colaborando con nosotros en contarnos su experiencia y compartirnos sus conocimientos. Nacho, cuando vos quieras, empieza. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar de la clase. Y bueno, agradecer a Ramón por la invitación, lógicamente. Siempre gustoso de poder darles una mano a los amigos de La Pampa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña clasecita repasando algunos conceptos de fisiología aplicados a esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatogenia de la lesión pulmonar por este virus, monitoreo del trabajo respiratorio, cómo vamos a encarar al paciente con respiración espontánea, cuando no tiene respiración espontánea, y 2 o 3 palabras de las terapias adyuvantes a la ventilación. Con respecto a la fisiopatogenia de esta enfermedad, se basa más que nada en la inflamación, que es una inflamación que nosotros evidenciamos a través de ciertos marcadores serológicos, como es la PCR, dímero D, ferritina, que han mostrado tener una estrecha vinculación con la mortalidad de acuerdo a sus valores plasmáticos, y que esto va a generar 3 focos de lesión. Por un lado, la lesión endotelial, que nos va a generar la hipoxemia, los trastornos de la hematosis, la lesión parenquimatosa, en una medida que avance la enfermedad, y de una forma indirecta, también vamos a tener injuria producida por el paciente, que es SILI, que es Self-Inflicted Lung Injury. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Con respecto a la lesión endotelial, vendría a ser la base del daño pulmonar, que genera trastornos muy importantes en la ventilación, perfusión, y que no solamente impacta a nivel de los capilares pulmonares, sino también a nivel sistémico, dado que se ha visto una incidencia aumentada de TBP y de TEPA, que en algunas series llegan hasta el 50%, entonces también es una cosa que nos va a molestar a la hora de tratar de lograr un objetivo de oxigenación de nuestros pacientes. Y que es como va a empezar la enfermedad, es decir, va a generar hipoxia a través de trastornos de la microcirculación pulmonar, por la expresión de ciertos factores que van a favorecer la angiogénesis, y que si esto persiste, va a ir generando un deterioro más marcado de la circulación pulmonar, con empeoramiento de la hematosis, que puede llegar a generar trombosis local, y que a medida que va progresando, no solamente el trastorno pulmonar, sino el estado inflamatorio del paciente, va a ir generando conflicto con el resto de los órganos y va a terminar generando el fallecimiento del paciente. En esta etapa, en la etapa inicial, es donde podríamos enmarcar los pacientes con el tipo H, el tipo L, de Gattinoni, que esto se empezó a hablar en una primera etapa, cuando todavía no conocíamos mucho de la enfermedad, y que básicamente eran pacientes con una PAFI muy alterada y que tenían algunos trastornos leves a nivel tomográfico. Este fenotipo se llamaba L porque tenían baja reclutabilidad, por L de load, tenían bajo peso pulmonar, pero sí tenían una gran hipoxemia. Después teníamos la lesión parenquimatosa, que consiste en ocupación alveolar y se va a comportar como un distrés típico, y que, basado en la experiencia y en lo que hemos ido viendo de la patología, sería algo compatible con lo que es la progresión de la enfermedad. En una primera instancia, a esto se lo describió como
una variante de presentación. Teníamos la tipo H, que vendría a ser que es con alto peso pulmonar, alto edema, alta reclutabilidad también. Pero esto, con el correr de los meses, se ha ido estudiando mejor y se ha visto que hay pacientes que presentan el fenotipo L, que vendría a ser una etapa inicial, y que después van progresando y a medida que van empeorando, van empezando a tener ocupación alveolar y van a tener requerimientos de ventilación mecánica que van a responder a la PIP, o sea que van a ser pulmones reclutables. Entonces, hay algo más que se agrega a la lesión vascular solamente. Y una de estas cosas podría ser progresión de la enfermedad por el virus, y lo otro es la lesión producida por el propio paciente, que esto viene de que cuando el paciente presenta disnea, tiene un trabajo respiratorio aumentado, tiene una variación de las presiones intratorácicas muy altas, que van a generar lo que se llama pendeluz, que van a generar áreas en las cuales va a haber edema alveolar por un aumento del gradiente transvascular de presiones, es decir, las presiones alveolares, si el paciente tiene mucha disnea, van a ser muy negativas, entonces van a succionar el líquido que puede estar en el intersticio o a nivel vascular, lo cual va a generar edema. Pero todas estas cosas están en discusión aún, en el sentido de que no se ha homogeneizado cómo encarar el trabajo respiratorio del paciente, salvo lo que se empezó a hacer en una primera instancia de esta patología, era que se preconizaba una intubación precoz, sin ni siquiera recurrir a la BNI o las cánulas de alto flujo, es decir, una ventilación más que rápida, que capaz que con otros pacientes uno podría ser más tolerante. Entonces, hay una revisión de este tema que han hecho nuestros colegas chilenos hace un mes aproximadamente, en el cual fundamentan la presencia de Cili como un coadyuvante al virus, basándose en tomografías que le hacían a ratas, en las cuales las inducían una lesión pulmonar y que algunas las intubaban y otras no. En el cuadro de la derecha vemos, después de 3 horas de inducida la lesión, en el cuadrante superior derecho, pulmones que eran intubados, y en la parte inferior derecha eran los pulmones de ratas que no eran intubadas, en los cuales veían un gran porcentaje de lesión comparado con los pulmones que se ventilaron de forma precoz. Pero, por otro lado, ha habido ciertos colegas que han alzado una voz en contra de esto, como es el doctor Tobin, que no es una opinión que deba ser descartada rápidamente, y que, bueno, generó un intercambio de editoriales con el grupo de Gattinoni, en el cual se lanzaron varios adjetivos poco amistosos, pero que básicamente lo que plantea Tobin es que esto es el tema de la lesión inducida por paciente, es una cosa que todavía se está estudiando, que no está fehacientemente demostrada, a pesar de que hay varios artículos que han ido saliendo en los últimos años que muestran que hay algo de daño que se produce si el paciente tiene un esfuerzo muy importante. Entonces no está del todo claro cuál es el impacto que tiene un trabajo respiratorio aumentado en un paciente que no está intubado. Entonces, para profundizar un poquito en el tema de lo que es el centro respiratorio, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vendría a ser este gráfico, en el cual tenemos volumen minuto en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos la producción de CO2. Entonces, se puede llegar a trazar una curva en la respuesta que va a producir nuestro sistema respiratorio con relación a las demandas que tiene nuestro cerebro, es decir, nuestro centro respiratorio, que va a ser estimulado por diferentes variables, entonces corticales, sensores de estiramiento a nivel pulmonar, marcadores inflamatorios, pero el principal estimulante que tenemos es la CO2. Va a ser lo que más va a estimular nuestro centro respiratorio. Y lo que va a suceder en una situación patológica es que vamos a tener una mayor producción de CO2 por toda la situación que genera las citoquinas, la fiebre, y cuando nosotros tenemos disnea,
es cuando tenemos una diferencia entre lo que puede dar el sistema respiratorio frente a las demandas del centro respiratorio. Cuando las demandas no pueden ser satisfechas por lo que es el diafragma, músculos accesorios, se va a generar la disnea, es decir, una diferencia entre lo que el cerebro quiere y lo que el cerebro recibe. Ahí recién aparece disnea. Si nosotros no tenemos una diferencia, es decir, nuestro sistema respiratorio puede satisfacer las demandas, no vamos a tener sensación de disnea. Y esto se ve frecuentemente en los pacientes con COVID, porque en una etapa inicial el parénquima no está trastornado. Si tenemos este trastorno en la hematosis. Entonces, esto va a ir estimulando el centro respiratorio y vamos a tener pacientes con 30 de frecuencia respiratoria que no tienen un parénquima aumentado, entonces no van a tener un mayor requerimiento de energía para poder meter un determinado volumen y por eso no van a tener disnea. Y van a ir transcurriendo su etapa inicial de esta manera hasta que ya llegan a consultar y cuando consultan saturan 75 aire ambiente. En este gráfico vamos a mencionar algunas de las consecuencias del trabajo respiratorio aumentado y que esto, como yo les mencionaba, va a tener presiones transpulmonares muy altas con efecto Pendeluf, vamos a tener edema por este gradiente transvascular, vamos a tener fatiga diafragmática, en caso de que estemos con BNI, vamos a tener asincronías, vamos a tener volúmenes muy altos que no van a generar deformación, al igual que si el paciente estuviese dormido. Si nosotros requerimos PIP altas, vamos a generar barotrauma también, al igual que si el paciente estuviera dormido. Y bueno, y todo lo que es la lesión a nivel diafragmático, que nos van a llegar a la fatiga y que, lógicamente, si nosotros lo intubamos al paciente en una situación de fatiga, nos va a perjudicar a la hora de hacer el weaning. Y también es imposible no citar este trabajo de Brochat, que fue del 2015, en el cual instaura este gráfico de una forma muy esquemática y que explica el porqué del CILI, que esto comienza con en este caso lo describe con un distrés típico, pero tenemos aumento de permeabilidad vascular, lo cual genera edema, que a su vez esto va a deteriorar el intercambio gaseoso. Este deterioro del intercambio gaseoso nos va a generar un aumento en nuestro centro respiratorio, y este aumento del centro respiratorio va a generar descensos muy bruscos de la presión alveolar, aumento del BT, aumento en el swing esofágico, y estas cosas son las que configuran el CILI, que a su vez va a generar más aumento de permeabilidad, y de esta forma se genera un círculo vicioso que termina perjudicando al paciente si nosotros no actuamos en alguno de estos eslabones. Entonces, nosotros, si bien no tenemos un elemento que esté todavía objetivamente distribuido, así como podemos tener una driving pressure de 15, o sabemos que una FiO2 de más de 0,6 es nociva, tenemos algunos parámetros que salieron hace un par de meses, que se juntaron o se pusieron de acuerdo los expertos y tiraban algunas cosas para tener en cuenta a la hora de evaluar si nuestro paciente está haciendo un trabajo respiratorio excesivo. Entonces tenemos la presión muscular, que se puede calcular con un valor esofágico, la presión esofágica en sí, la presión de oclusión, que se puede medir con el paciente en BNI o estando intubado, la P01, el porcentaje de engrosamiento del diafragma. Si vemos que nuestro diafragma se está engrosando mucho, significa que está haciendo mucha fuerza, y que todas estas cosas son interesantes porque también las podemos aplicar cuando tenemos un paciente en weaning. Entonces, si quieren, después podemos profundizar un poquito más en eso. Y encontré este trabajo que nos puede llegar a ser muy útil en la práctica diaria, en el cual este grupo estableció una tabla para poder ponerle un valor numérico al trabajo del paciente, en el cual involucra la frecuencia respiratoria, que aunque a mayor frecuencia va a tener un mayor número de trabajo, y le agrega signos indirectos de esfuerzo respiratorio, como es la aleteo nasal, la utilización de músculos esternocleidos y la respiración abdominal. Entonces, este grupo vio que los pacientes que tenían 5 o más puntos de trabajo eran más frecuentes que requirieran una ventilación invasiva. Entonces, más allá de los resultados que ellos tuvieron, es un elemento que nos puede servir para
hacer el seguimiento diario de los pacientes a la hora de organizar las guardias, y cuando no tenemos tanto tiempo para la masturbación intelectual, nos puede llegar a ser muy útil. Bueno, con respecto a la ventilación invasiva, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 objetivos principales. Tenemos que corregir la hipoxemia, en el cual tenemos que tener en mente el concepto de transporte y consumo de oxígeno, porque, como les dije en una primera instancia, en esta patología nosotros tenemos el fenómeno de lo que se denomina hipoxemia feliz, que son pacientes que están asintomáticos prácticamente, probablemente tengan un aumento de frecuencia respiratoria y saturan 80% de aire ambiente. Entonces esto nos obliga a replantearnos ciertos conceptos que tenemos muy arraigados en nuestra práctica diaria, como es que el paciente tiene que saturar más de 90 o más de 92%. ¿Y por qué es eso? Porque tiene una PO2 de 60. ¿Y eso qué significa? Eso nos habla de una sola pata de lo que es el consumo de oxígeno que puede llegar a requerir una célula. Porque nosotros podemos tener un paciente que esté hipoxémico, pero si nosotros tenemos la hemoglobina bien y tenemos un gasto cardíaco bien, a esa célula le va a llegar el oxígeno que necesita. Con esto quiero decir que la saturación no es lo único que nosotros tenemos que mirar a la hora de pensar en la hipoxemia de nuestros pacientes. Tenemos que pensar en lo que es el transporte de oxígeno, y por otro lado tenemos que pensar en el consumo. Entonces, si un paciente tiene fiebre, si un paciente está con mucha ansiedad, probablemente tenga mayor consumo de oxígeno. Entonces son situaciones en las cuales nosotros podemos actuar. Nosotros podemos hacer antipiréticos, nosotros podemos hacer morfina o algún opiáceo, y al disminuir el consumo de oxígeno vamos a hacer que nuestra célula funcione dentro de un rango en el cual estemos evitando el metabolismo anaerobio. Pero bueno, también eso es para discutirlo. Entonces, objetivos: corregir hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y no demorar la intubación en caso de que sea necesario. Que eso es, bueno, una discusión que capaz que nunca se vaya a cerrar, cuándo es el punto óptimo de intubar a un paciente, porque, bueno, estos pacientes no se ajustan a los estándares y a los scores que nosotros manejamos habitualmente para otras patologías. Esto es una cosa que todavía tenemos que seguir estudiando. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer apoyo ventilatorio en un paciente que no está intubado? Pronovigil, que esto va a mejorar el intercambio gaseoso y va a disminuir el trabajo respiratorio. Esto ya se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Aparte, no genera ningún perjuicio en el paciente, es solamente romper una estructura mental que nosotros estamos acostumbrados a verle la cara y evitamos verle la espalda a los pacientes en la terapia intensiva. Podemos utilizarlo de la misma manera, en el sentido de utilizar muchas horas para el paciente en prono, sobre todo si está cómodo. Si empieza a mostrar alguna incomodidad, podemos utilizar analgésicos, podemos utilizar ansiolíticos, pero la idea es tratar de optimizar el prono. Después, con respecto a la BNI, en una primera instancia se preconizaba no utilizarlo, al igual que la cánula nasal de alto flujo, pero se ha visto que demora, no es que demora, sino que puede evitar la intubación en ciertos pacientes, inclusive en algunas series hasta el 36%, o sea, de 10 pacientes hay 3 que no se intubaron porque utilizaron BNI. Y lo mismo con la cánula de alto flujo, es un elemento que va a disminuir el trabajo respiratorio, va a mejorar el intercambio gaseoso. Entonces nosotros deberíamos tenerlo en cuenta dentro de nuestro arsenal, porque la intubación en estos pacientes implica una estadía hospitalaria muy prolongada. ¿Y cómo vamos a hacer para monitorizar si nuestro paciente está respondiendo o no a nuestros dispositivos, a nuestras intervenciones? Vamos a ver la gasometría, básicamente la saturación, porque estos pacientes no suelen presentarse con hipercapnia, no es lo más frecuente. La frecuencia respiratoria, si mejora o no, si tenía músculos accesorios, si se dio su uso o no, y el estatus neurológico. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a alguna tabla o algún valor numérico para poder hacer el seguimiento, y tenemos la escala ACORD para la BNI, que utilice Glasgow, la PAFI, la frecuencia respiratoria, si tiene taquicardia o no, y el pH, que para pacientes no COVID esto
son scores que no están validados para COVID aún, un valor de más de 8 nos orienta a que ese paciente puede llegar a requerir ventilación mecánica invasiva. Y por otro lado, para la cánula de alto flujo, tenemos el score ROX, que básicamente hace la SAFI, es decir, la saturación sobre la FiO2 dividido frecuencia respiratoria, y en esto sí tenemos un grupo que ha hecho un trabajo retrospectivo, y vio que pacientes que tenían un índice ROX mayor a 5.37 tuvieron una asociación muy importante con el evento de intubación. Entonces, si usamos cánula de alto flujo, si utilizamos BNI, tenemos que tener un score para poder hacer el seguimiento y trazarnos objetivos con los cuales, una vez llegado, no demorar la intubación. Con respecto a la ventilación invasiva, bueno, como hablamos con Ramón más temprano, el manejo del distrés, porque estos pacientes probablemente tengan una alteración parenquimatosa importante a la hora de llegar a la ventilación invasiva, no difiere de un distrés típico a la hora de la configuración del respirador y de nuestros objetivos de ventilación protectiva. Es decir, tenemos que utilizar volúmenes bajos, de 6 a 4 mililitros kilo, apuntando a una presión de distensión menor a 15 centímetros de agua, con una PIP moderada a alta. Lo correcto sería decir una PIP óptima, pero bueno, no tenemos elementos certeros que nos pueden decir cuál es la PIP óptima para cada paciente. Es un tema que está en discusión permanente. El decúbito prono, al igual que cuando el paciente está despierto. Maniobras de reclutamiento están discutidas, se deberían reservar solamente para pacientes hipoxémicos refractarios, y hay que tener en cuenta que estos pacientes, una vez que llegan al respirador, tienen un weaning prolongado, es decir, la lesión que produce este virus tarda bastante en recuperarse. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden llegar a requerir una traqueostomía, y no habría que demorarse en ese sentido a la hora de hacerlo. Entonces, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha dejado por sentado que por el momento no hay evidencia de que haya que hacer un manejo distinto para estos pacientes que para cualquier otro paciente que se presenta con distrés. Me pareció interesante traer a colación este trabajo que han hecho este grupo de médicos, en el cual titulaban la PIP de acuerdo a la presión de distensión óptima. Entonces lo que hacían ellos era, en una primera instancia, seteaban la PIP de acuerdo a la tabla de Larsnet y aumentaban 4 centímetros. Y vean qué pasaba con la driving pressure. Si la driving pressure bajaba, aumentaban 4 puntos más. Si aumentaba, veían si la tenían que bajar un poco más, pero si quieren después el espacio de trabajo, para no describirlo completo, pero básicamente el concepto es que la presión de distensión nos marca el estatus mecánico del pulmón. Entonces, si tenemos la mejor presión de distensión, significa que nuestro pulmón está trabajando en el punto óptimo entre complacencia y VT. Y ese punto óptimo de complacencia y VT lo vamos a lograr a través de la PIP, que vamos a ir reclutando alvéolos hasta el punto en el cual empezamos a generar sobredistensión. Que esto siempre sucede, sobre todo en pulmones heterogéneos, pero nosotros tenemos que buscar el máximo potencial de reclutamiento con el menor de sobredistensión. Bueno, acá nuevamente traigo a colación esta tablita que les había mostrado de nuestros objetivos de trabajo respiratorio, porque nos va a servir para destetar pacientes, y si les hago esa aclaración de que estos pacientes tardan mucho tiempo en poder recuperar su función respiratoria. Con respecto a las medidas adyuvantes a la ventilación mecánica, lo que tenemos ahora demostrado es la dexametasona del estudio Recovery, en el cual utilizaron 6 miligramos cada 24 durante 10 días, y con eso mostraron una mejoría en la mortalidad y en los síntomas. También una duda que nos puede surgir frecuentemente es: estos pacientes vienen con fiebre, tienen un hisopado positivo, ¿les dejo antibióticos o no? Y se ha visto que la incidencia al ingreso de infección en estos pacientes, o sea, infección sobreagregada, es de 3,5%. Entonces no estaría justificado iniciar antibióticos empíricos en estos pacientes. Y con respecto a la heparina,
como les decía en una primera instancia, se ha visto una gran incidencia de TBP y de TEPA. Entonces, la pregunta acá es si se anticoagulan o no. Hay algunos grupos que los anticoagulan directamente y hay otros, que es lo que hacemos nosotros, que utilizan lo que se llama tromboprofilaxis de alto impacto, en el cual utilizan una dosis un poco más alta de heparina o de enoxa, pero que no llega a rango de anticoagulación. Entonces, esto también es para tener en cuenta. Y las cosas que pueden ir saliendo y que bueno, todavía no están demostradas que no sirven, ya tenemos un montón de cosas demostradas que no sirven, que no viene el caso que las nombremos a todas, pero bueno, es el ibuprofeno, que en algunos estudios de casos ha mostrado buenos resultados, pero no hay nada concreto demostrado. Las terapias inmunológicas, sobre todo con los inhibidores del JAK2, que también en algunas series han mostrado mejoría, pero nada concreto aún, y el rol de las terapias extracorpóreas en todas sus presentaciones. El removedor de CO2, que es el ECOR, que al remover CO2 disminuiría el trabajo respiratorio y podría atenuar la lesión inducida por el propio paciente, pero que no nos cubriría en caso de una hipoxemia, no nos colabora en el caso de hipoxemia severa, los filtros de citoquinas, que podrían mitigar esta respuesta inflamatoria exacerbada, pero que por lo menos no hay mucho escrito aún, y el ECMO en sí, como reemplazo de la función respiratoria del pulmón nativo, podría llegar a ser una propuesta interesante, pero las pocas publicaciones que ha habido han tenido resultados muy malos con respecto a la sobrevida de estos pacientes, probablemente debido a la gran inflamación sistémica y al mal funcionamiento de los filtros debido a este exceso en la trombogénesis que van a tener estos pacientes. Así que, bueno, eso vendría a ser todo. Eh, espero sus preguntas y, bueno, gracias por prestar atención. Bueno, Nacho, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí es cierto. Esto, las dudas que calculo que la mayoría tenemos es la misma duda que tenemos para el distrés general, ¿no es cierto? Con respecto a la ventilación mecánica en sí. Después, bueno, no sé si me voy a fijar si hay algunas preguntas, si no, yo sí tengo algunas preguntas para hacerte, Nacho. Sí, papá, lo que vos quieras. Bueno, no hay preguntas. Bueno, antes, para seguir, bueno, ya esta clase, esta charla y las dos que vienen ya son más específicas de los que hacemos terapia intensiva y bueno, sabrán entender el que no hace terapia intensiva, que es algo como muy específico y es por eso los contenidos. Nacho, yo lo que te quería preguntar, bueno, la titulación de PIP, similar al distrés, la manera que nosotros elijamos, ¿no es cierto? La titulación. Con respecto al winning, al inicio del winning, más allá de los parámetros clínicos y el monitoreo de la mecánica pulmonar, ¿hay algún límite, por así decirlo, con respecto al tiempo, cuando empezar a despertarlo a estos pacientes? Similar al distrés común, bueno, algunos dicen que sí, otros que no, se pueden beneficiar de realizar algún esfuerzo ventilatorio precoz. ¿Cómo han manejado ustedes los pacientes que has tenido? Bueno, mira, nosotros tratamos de ser sumamente agresivos a la hora del winning en cualquier paciente, y lo difícil de eso es hacer un monitoreo correcto. Es decir, vos con el winning, que es la principal preocupación, ¿le estás haciendo mal o le estás haciendo bien, como vos decís? Entonces, por eso es importante trazar algún elemento. Nosotros utilizamos la P01, por ejemplo, mucho, para ver, para estimar, mejor dicho, el trabajo respiratorio. Entonces, lo que nosotros vimos con estos pacientes era que
se acomodaron. En una primera instancia tuvimos que recurrir al prono, estuvieron como 3, 4 días severamente hipoxémicos y después fueron mejorando. Entonces decimos, bueno, vamos a intentar el weaning. Y el problema no fue la hipoxemia, sino el problema fue el aumento del trabajo respiratorio. Eran pacientes que estaban hipercápnicos severos, entonces requerían un volumen minuto muy alto, y vos lo tenés con 35, 40 de frecuencia respiratoria, sumado a que estaban con fiebre persistente. Entonces, eso fue lo que más nos limitó. No fue tanto la hipoxemia, sino el trabajo respiratorio aumentado del paciente, a pesar de mantener cierto nivel de sedación, porque no es que le sacamos todo y listo, que respiren. La cosa es ir bajando gradualmente y tratar de tener un centro respiratorio que tenga algo de actividad. Entonces, lo complicado que nosotros tuvimos fue justamente tratar de mantener ese algo de actividad dentro de niveles de seguridad, y que en una primera instancia nos fue muy difícil. Pero bueno, con el correr del tiempo se fue acomodando la situación. Nosotros, en el paciente que tuvimos ventilado, estuvo 60 días casi con hisopado positivo. Entonces, eh, la enfermedad fue bastante complicada. Obviamente se le va sumando miopatía mientras más tiempo lo tenés con el respirador, infecciones sobreagregadas. Entonces, también ya empiezan a jugar algunos factores que pueden dificultar la separación de qué tanto es del corona y qué tanto es de todas las otras cosas que tiene cualquier paciente crítico crónico en la terapia intensiva. Sí, Entonces, sí, yo... decime. No digo que no he tenido ningún paciente todavía, pero sí calculo que, no sé, el séptimo, décimo día ya se mezcla todo. Sí, porque vos imagínate, tenés con PCR altas, tenés blancos altos, lo tenés con algo de secreciones, entonces voy a decir, ¿está infectado o no está infectado? Y bueno, y empiezan a salir bichos y bueno, ya se va poniendo todo complicado. Nosotros al monitoreo o sea, nosotros los pacientes siempre tratamos de ponerlos en PAP, entonces tenemos un monitoreo directo del trabajo respiratorio y además de eso le sumamos la P01. Entonces Claro, con esos ustedes dos usan mucho parámetros, PAP, ¿no? sí. PAP para Win. O sea, nosotros usamos PAP siempre que se puede. Todavía para BNI no está aprobado porque necesitas fuga cero, pero apenas eso se pueda implementar, nosotros lo vamos a meter porque me parece crucial el tema de poder interpretar bien lo que quiere el centro respiratorio, porque si vos lo ayudas, y como esto lo hemos charlado varias veces, lo único que haces es, cuando lo intubas, es cambiar la interfase de la BNI. Entonces, si vos con la interfase no invasiva podés lograr que el pulmón se oxigene bien y el centro respiratorio esté satisfecho, listo, tenés que buscar ese como objetivo. Sí. Che, Nacho, acá hay dos preguntas. Una, bueno, hola Juan Cementerio. El doctor te pregunta si usaron relajantes musculares. Calculo que al inicio de la ventilación. Y yo te agrego, ¿y cuál usan ustedes, Nacho? Espera, antes de responder, Nacho, yo dije, trabaja en el privado, es en el hospital privado de Córdoba, él es el coordinador de la terapia intensiva ya de hace varios años, además de ser un amigo, bueno, lo están viendo, es joven y es de la camada joven, es una de las cabezas más abiertas que hay en la Argentina, te diría. Che, Nacho, decime que eso, si usaron relajantes musculares y cuáles. Y si se pusieron límite de tiempo, ¿cuál es el objetivo cuando los usas en esto? Bueno, nosotros no somos partidarios de usar bloqueantes neuromusculares en infusión, salvo situaciones muy particulares, porque a mí me da la impresión, y esto obviamente es algo personal después de analizar lo que es la evidencia, que la mejoría de los bloqueantes neuromusculares está dada por la disminución de las asincronías. Cuando vos tenés un paciente que tiene un pulmón bien chiquito y vos tenés doble o triple trigger, ese stacking puede llegar a generar mucha lesión. Entonces, nosotros en infusión no lo usamos, en este paciente no lo utilizamos, pero sí recurrimos a bolos frecuentes para tratar de lograr la sincronización del paciente y justamente evitar las asincronías, que eso sí está demostrado que, bueno, mientras más asincronías hay
aumento de la mortalidad. Entonces, nosotros tratamos de buscar sedación óptima. Si nosotros con eso no conseguimos, vamos a los bolos. Si con los bolos no lo logramos acomodar, recurrimos a la infusión y utilizamos atracurio. Atracurio, está bien, sí. Che, Nacho, otra pregunta. Preguntan acá si Gerardo pregunta si requirieron traqueostomía como condición para comenzar el weaning. No, nosotros empezamos el weaning antes de la traqueostomía, pero nosotros cuando empezamos el weaning ya estábamos más o menos en día 10, claro. Que estábamos en una situación en la cual decimos, bueno, va o no va, y esa situación no progresó a la mejoría. Entonces ya estábamos en día 15 y decidimos hacer la traqueostomía, y el weaning prosiguió durante varios días más. Inclusive el paciente se fue después de 80 días de estar en el hospital, y se fue con la traqueostomía, porque persistía con trastornos deglutorios. Claro, sí, calculo que no es una condición necesaria la traqueostomía. Uno va viendo los tiempos porque tampoco vamos leyendo, pero aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Si en el medio del weaning cumpliste los tiempos, estás en zona de riesgo con el tubo endotraqueal, le harás tráqueo. Si lo podés actuar antes, calculo que lo actuarás, ¿no? Sí, digamos, eso es para analizarlo también, porque uno se va siguiendo las guías y te dicen que, bueno, tenés que hacer traqueo precoz entre el séptimo y 10 días, el séptimo 10º día, pero vos tenés en otros lugares en Europa que tienen el tubo hasta el día 20, ponele, y claro. ellos les va bien, ponele. Pero sí, por otro sí. lado, conozco en otra terapia que pacientes con coronavirus no quisieron hacer la traqueostomía porque en una primera instancia era como que cero manipulación de la vía aérea, que la aerosolización y que bla, 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 y el paciente les terminó haciendo una fístula traqueoesofágica por el tubo y se cagó muriendo por eso. Entonces hay que tratar de usar un término intermedio, me parece, para todas las cosas, y no volverse loco por seguir las guías al pie de la letra. Se tiene que ir adecuando a la situación de uno. Bueno, es como una charla informal, se ha transformado, ¿no? Obvio, papá. Sí, Nacho, escúchame. Carla Ambrosi pregunta, ¿qué método de monitorización prefiere, en caso de que usen algunos, que lo usan, invasivos o no invasivos como la ecografía? Sí, me llama la atención que la doctora Ambrosi se dirige de forma tan formal, siendo sobre todo que ya hemos decretado que es una charla informal. Pero bueno, voy a responder igual. Con respecto a métodos no invasivos, la ecografía digamos, tiene la facilidad de que justamente, como el mismo lo dice, es no invasivo. La mayor limitación que yo le encuentro es que es muy operador dependiente, sobre todo a la hora de evaluar el diafragma, porque estamos hablando de diferencias de 2 o 3 milímetros, que si no es una persona muy entrenada, esos 2 o 3 milímetros se pueden pasar, y por ende la medición no va a ser fidedigna. Entonces... Sí, está bien, pero para tanto, ¿te parece? No, es que pasa que vos estás midiendo una variación del diafragma que te puede medir 20 milímetros, y 24 milímetros, 25, a veces te cambia la medición. Por lo menos sí. Yo no tengo tanta experiencia como para fiarme de la ecografía diafragmática para evaluar el exceso de trabajo respiratorio. Entonces, claro, yo lo que iba... No le estoy ¿viste que ¿no? No sé, pero digo, viste que siempre es como que queremos buscar un número en medicina, en muchas cosas. Y el número, bueno, qué sé yo, 20, 15, pero el número que está cercano un poquito para arriba y un poquito para abajo, por lo general es un gris, ¿no? Sí. Por eso decía, capaz que sí, en la evaluación hay en milímetros y cuando estás muy justo puede haber un rol, pero
quizás cuando ya te vas a los extremos, que se mueve bien el diafragma, lo ves que no se mueve, ahí ya no tenés tanta claro. influencia del operador. Cuando vos tenés los extremos, sí. Obviamente, si no tenés nada para monitorizar, cualquier cosa, vos vas a ir agarrando la mano y vas a tratar de exprimirla al máximo. Entonces, nosotros en la UTI tenemos, por suerte, respiradores que son bastante buenos y bastante confiables. Entonces, nosotros lo que utilizamos es la P01. Me parece que es un elemento que puede utilizarse como un medidor directo de lo que es el centro respiratorio. Y si el paciente está despierto, una cosa que a mí se me ocurre que podemos empezar a utilizar, así como uno utiliza una escala de dolor, va y le pregunta al paciente, ¿usted le falta el aire, sí o no? ¿Cuánto? Del 1 al 10. Entonces vos vas monitorizando al paciente en base a lo que él te dice, porque a fin de cuentas la disnea es algo subjetivo. Entonces, podríamos empezar a utilizarlo a ese número y sería fácil de conseguir. Así que bueno, no sé si le respondo. Yo prefiero la P01, bueno, porque es fácil de medir. Está bueno. Y está hola, bueno eso que... Hola, ¿puedo hablar un ratito? Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta al doctor Ignacio Ledesma? Licenciado Juan Díaz. Ah, me suena. Hola, Nachito. Te hago una consulta. ¿Pudiste extubar a algún paciente? ¿Cómo? Si pudiste extubar a un paciente. Porque yo lo que vi, lo que vengo hablando con la gente que tuvo estos pacientes, la mayoría sale traqueostomizado. La verdad que no pueden liberarlos del tubo endotraqueal directamente. Yo quería saber si vos lograste extubar a algún paciente y en el caso si lograste extubar a algún paciente, si usaste BNI o alto flujo post-extubación para mejorar o optimizar el trabajo respiratorio. Mira, nosotros hemos tenido intubado hasta ahora uno solo, hemos tenido 3 en total, de los cuales uno no se quería intubar, así que no cuenta, pero sí vimos los beneficios del Prono Vigil, que se lo usamos, tratamos de hacer el otro también, pero no, y en base a lo que uno va viendo, me da la impresión de que estos pacientes no va a salir ninguno extubado por el tiempo de evolución de la enfermedad. Yo creo que vamos a terminar todos con, de acá a un tiempo, se va a ir viendo que la tráqueo precoz va a predominar en estos pacientes, porque me parece que no va a haber otro. Bueno, gracias, Nacho. Nacho, pregunta el doctor Sanemeterio, el Prono, ¿cuánto tiempo diario lo usaron? Lo más que se pueda. Mientras dé el paciente. Y si no quiere, le haces un toquecito de loro, de morfi y que tire un rato más. Está bien. Y el tiempo que sea también en días, ¿no? Las repeticiones que sean. Sí, totalmente. Mientras le haga bien al paciente, vos le seguís dando. Y cuando el paciente está dormido, también si vos mantenés la precaución de hacer la rotación de las zonas de decúbito de forma regular y evitás las escaras, sobre todo a nivel de la cara, que pueden llegar a ser las más difíciles, vos al paciente lo podés tener pronado in eternum, no hay ningún problema. Vos, lo que te puede llegar a molestar es el tema de la nutrición, por la gravedad, pero eso se soluciona poniéndole unos topecitos en la cabeza de la cama, cosa que mantenga inclinación. Entonces vos manteniendo esa inclinación, disminuís cumplís el rol de la inclinación de la cabecera para prevenir la neumonía de ventilación mecánica, lo podés alimentar. Entonces es cuestión de buscarle la vuelta. Está bien. Bueno, Nacho, el doctor Marcelo Alochis agradece por la charla. Gracias, Marcelo, a vos. Y dice, dado que la mayoría son pacientes añosos, ¿si has notado diferencia en el tiempo de weaning con respecto a los más jóvenes? Mira, basado en mi experiencia, yo no te voy a chamullar, no he tenido tantos pacientes como para poder trazar una diferencia con respecto a los otros, pero sí lo que me impresiona es que estos pacientes sean jóvenes, que justo ahora nos va a estar entrando un paciente de 40 a la UTI, ahí te voy a poder decir si hay alguna diferencia, pero me da la impresión de que todos van a ser prolongados. Está bien. El doctor Ribaudo, gracias Fernando, pone el weaning prolongado, si se debió a infección viral, sobreinfección bacteriana o neuropatía o la suma de ellos.
No, fue toda una sumatoria. Este paciente tuvo, como te digo, un hisopado positivo hasta el día 60. Entonces, y febril persistente durante 30, 40 días. Que vos, al tener un hisopado positivo, no podés descartar que no sea por el virus. Tuvo sobreinfecciones, tuvo No una me lo va a neuropatía romper, severa que fue mejorando en el transcurso de la internación, inclusive ya se podía bipedestar cuando se fue, pero el trastorno de glutorio todavía persistía. Así que sí, como todos nuestros pacientes, eh, la causa de nuestros problemas pocas veces es de una sola índole, siempre tiene la multifactoriedad. Sí, vos sabés que cuando acá tuvimos hace 2 años como un brotecito de H1N1, salieron muy, muy miopáticos. Al, a esto vos lo has visto así, más allá que me parece que sí, por lo que me decía el trastorno de glutorio y todo eso, pero ¿lo viste más que que a los otros distrés? Eh, y mira, hemos tenido otros pacientes que han estado mucho tiempo respirando, han estado severamente eh, miopáticos. Mm, no te podría decir si este fue más que otros, pero que la miopatía que tuvo este paciente fue severísima, eso sí, seguro, y tardó muchísimo en recuperarse. Fue muy, muy marcada. Inclusive estaban haciendo estudios de biopsias musculares para ver si había presencia del virus ahí para explicarse este fenómeno de miopatía que se ha visto en otros lugares, así que capaz que se demuestre más adelante eh, alguna relación entre miopatía y, y coronavirus. Por ahora, hasta menos lo que yo he leído, no ha habido nada escrito. Está bien, está bien. Bueno, Hola, Nacho, sí. ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Perdóname, entré en un par de diapositivas adelantado cuando estaba hablando de Tobin y Gattinoni. Te quería hacer una pregunta justamente de ese tema, del tema Sí, de los sí. fenotipos y todo lo que se ha estudiado. Uh-huh. Quería saber tu apreciación personal, no lo que has leído de la evidencia, porque mucho se habla, viste, de que en realidad no hay varios fenotipos, sino que cuando te llegan masivamente pacientes con insuficiencia respiratoria, vos los encontrás en diferentes estadios de la enfermedad, y no necesariamente son enfermedades con distrés, con pulmones complacientes, sino que vos los encontrás en el estadio temprano, y esos pacientes que evolucionan mal, evolucionan a un pulmón duro, y vas a ver diferentes etapas del distrés, digamos. Quería saber cuál era tu apreciación con respecto a eso, o si crees que realmente estás en presencia frente a diferentes fenotipos, o es un estadio de la enfermedad que, de acuerdo obviamente a la evolución y el soporte ventilatorio que vaya recibiendo el paciente en el medio, son comportamientos mecánicos diferentes. Sí, mira, vos sabés que justo 2 diapos antes lo había puesto a eso y que a mí me parece que en una primera instancia sirvió cuando estábamos empezando a conocer la enfermedad, pero ahora me da la impresión que estamos frente en esto del fenotipo H y fenotipo L, a dos caras de la misma enfermedad, pero con diferente tiempo evolutivo. En la etapa 1 tenés predominio de lesión vascular y después en la etapa H tenés lesión parenquimatosa con el agregado de la injuria por un paciente que esté respirando a 30, 35 de frecuencia por minuto durante días. Entonces yo creo que eso es lo que vendría a ser el fenotipo 2, simplemente progresión del daño inicial. Uh-huh. Claro. Y el que va a evolucionar a tipo 2 va a evolucionar independientemente de lo que le hagas, probablemente. Y en una de esas, eso es lo que estaba ahí por definirse. Capaz que si vos encontrás un medicamento adecuado, qué sé yo, poner el plasma, más allá de que hace un par de semanas salió un trabajo que mostraba que no es efectivo, pero ponele, si vos manejás bien la BNI o el OptiFlow, en una de esas podés evitar que llegues hasta o podés pilotear el estadio 2 sin requerir intubación, en una de esas. Claro. Perfecto. Gracias, Nacho. Excelente. No, de nada, papá. Bueno. Ramón. No sé si... Sí, Pablo. Sí, solo quería hacer una pregunta un poco más general. Yo no soy terapista, así que te quería preguntar, Nacho, ¿cómo está la situación en Córdoba y cómo está el porcentaje de ocupación de camas en terapia en el hospital donde estás vos? No, mira, nosotros
tenemos bastantes camas liberadas, y esto sobre todo, por un lado, porque, bueno, por suerte, ahora tenemos una terapia nueva y tenemos un montón de camas al pedo, pero por otro lado, el hecho de toda la paranoia que genera el coronavirus, inevitablemente te implica una disminución de la actividad hospitalaria, porque disminuyen un montón las cirugías programadas, entonces tenés una disminución del flujo normal de pacientes. Entonces, por eso tenemos, por suerte, bastantes camas libres. Creo que la situación es compartida con las clínicas más grandes de acá. Y por suerte, la incidencia diaria que tenemos de casos de coronavirus no es tan alta. Se está manteniendo, ahora en los últimos días ha subido un poco más de 200, pero veníamos con 100 días y sin presentar casos severos. Yo creo que inevitablemente vamos a tener bastantes casos y muchos en la terapia. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Pero por ahora la situación está bastante controlada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Nacho. No hay más preguntas, hay agradecimientos. Bueno, Gerardo dice que buena la disertación y necesitaba una charla en modo cordobés. Sí. Espero haber cumplido. Sí. Juan San Emeterio, Fernando Gribaudo también agradece. Bueno, Nacho, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por el tiempo. Muy claro y conciso todo, Nacho. Bueno, listo. Entonces espero haber sido de ayuda, che. Y cualquier cosa me pegue el grito. Pablo, ¿querés cerrar? No, agradecerle a Nacho, estuvo muy bueno, muy claro. Y recordarle a todos que bueno, que mañana la vamos a subir al canal de YouTube del Colegio Médico a la charla, si la pueden ver. Bueno, nos vemos. Excelente, Nacho. Te esperamos para comer un cordero de vuelta algún día cuando se pueda. No me tenteo, boludo. Excelente como siempre, Nachito. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Nacho. Bueno, nos estamos viendo, chicos. No, ese fue Folco, Yo ahora soy Juan. Juan Folco, perdón. Sí, boludo, ya estás borracho. No.